hijos, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en todas las peticiones que te vamos colocando día tras día. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te exaltamos y hoy nos seguimos humillando ante ti, esperando que tú podamos, Señor, esa energía renovadora en cada uno de nosotros, que nos podamos levantar y que esos enfermos se puedan levantar. Señor, muchos de ellos, Señor, están sufriendo dolores crónicos, Señor, pero sabemos que tú eres, Señor, esa unción, Señor, que sanará al enfermo, que anulará todo diagnóstico médico sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este día. Gracias y confiamos porque tu presencia está con nosotros. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Renueva en nosotros la fe, la esperanza, Señor. Ponemos toda nuestra esperanza en estas oraciones porque es la manera en que tú nos has escogido para orar por nuestros enfermos y para orar por nuestra familia, Señor, porque estamos también en una sociedad enferma bajo todo punto de vista, pero tú nos escogiste con un propósito y este llamado, Señor, prepáranos, Señor, para seguir fortaleciéndonos en ti y convertirnos en esas verdaderas adoradoras para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea el Señor, una vez más, que nos permite cumplir con el propósito que nos ha asignado cada día. Le damos muchas gracias a Dios. Mi hermana, ¿me escuchan? Sí, señora. Pero, bueno, que primero antes de empezar, Amén. Gracias. Antes de empezar mi clamor, voy a compartir una palabra y hacer una pequeña reflexión, porque en el momento que yo estaba haciendo mi devocional, y es una palabra que proclamo siempre para mi vida, el Espíritu me mostró algo que inmediatamente lo conecté con sala de oración y con lo que me corresponde en el día de hoy. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8. Que dice: bendito el varón confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará el fruto. Hermana, en el momento que yo termino de leer esto, el Espíritu Santo me colocó estas dos palabras en mi mente: plenitud y abundancia. Esas dos palabras, entonces yo enseguida me conecté con esa palabra plenitud, que es todas las cosas que el mismo Padre colocó en Jesucristo, todo que por Él y para Él, toda esa plenitud manifestada en Jesús, que es superior a todas las cosas. Entonces, y esa abundancia que me mostró aquí el Espíritu Santo a través de esa palabra, es para esa confianza que se manifiesta en cualquier situación que tengamos, ¿verdad? Necesitamos esa confianza y esa fe que el mismo Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando se asombraron con la higuera. Le dijo que tuviéramos fe en Dios, ¿verdad? Porque todo, para Él nada es imposible. Entonces, esta palabra me llevó también a que nos podemos acordar del Salmo 1:3, cuando dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hacemos prosperará. Entonces, vemos, hermana, que somos herederos de esas promesas de bendición. Y estos versículos nos hacen meditar en los grandes beneficios que trae cuando confiamos en Dios. Y viendo el ejemplo de Jeremías, el profeta Jeremías le tocó vivir una tarea fuerte, esa responsabilidad que le puso en ese momento Dios, fue una responsabilidad bien grande, bien fuerte. Y yo creo que hay momentos en nuestra vida que también, cuando nos presentan dificultades, no sé si a veces confiamos y a veces desconfiamos. Por eso es que es importante que recordemos todas esas promesas de bendición. Y en ese momento el Señor también me traía a memorias, hermanas, la parábola del Señor Jesucristo, que comparó el reino de Dios con un tesoro escondido. Un hombre compró y lo guardó y lo buscó y se llenó de gozo.
Entonces, eso es lo que nos también venido mostrando el maestro Dere, ¿verdad? Que el Señor ha venido para mostrarnos su reino a plenitud, ¿verdad? Y debemos entender ese principio. Entonces, esa palabra me llama, el Espíritu Santo me muestra que es la fe que tenemos. Hoy vamos a creer que el Señor está obrando en cada necesidad, ¿verdad?, que presentamos en el día de hoy, sea de sanidad, a mí me corresponde orar por cada situación económica que presenta mi hermana. Entonces vamos a dar la gloria a Dios primeramente, la alabanza al soberano Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, ese Dios eterno que nos hace tener esa confianza poderosa en esas aguas. Esas aguas nos muestran la palabra de Dios, esa fuente de agua viva, porque cuando tenemos fe y cuando creemos por nuestro interior, correrán ríos de agua viva, esos ríos de agua viva que son las que nos ponen firmes en esa confianza en ese Dios poderoso. Padre, te damos muchas gracias, gracias Señor, porque tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Porque damos gracias porque cada día nos muestra, Señor, que estamos aquí, Señor, confiadamente, estamos a tu trono confiadamente con esa seguridad que tenemos, esa certeza, Padre, que cuando clamamos, tú escuchas en los cielos, Señor mío, y sabemos que tu misericordia y tu gracia, Señor, llega en el momento, Señor, que cada una de estas personas necesita esa intervención divina, Padre, porque tú llegas en el momento perfecto, tu justicia es perfecta, Padre, y cualquier cosa que te pidamos según tu voluntad, tú lo harás, Señor, y entendemos, Señor, que tu voluntad es buena, Señor, porque es lo mejor para tus hijos, tu voluntad es agradable, mi Dios amado, porque trae gozo, tu voluntad, tu dirección es la que da los resultados y es perfecta porque tú eres un Dios soberano que no comete errores y tu justicia, Señor, tus juicios son perfectos, Padre, esa justicia que se manifestó a través de tus amados Jesucristo aquí en la tierra. Señor, os clamamos, Señor, y oramos, Señor, por la doctora Rocío Daconte, amado Señor. Yo no conozco a ninguna de estas personas, pero tú sí las conoces, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido en este momento que aumente su fe, Señor, que ellas crean, Padre, que en el momento, Señor, que tú te creas conveniente, le vas a dar respuesta, Señor, a la doctora Rocía debido a la muerte de su esposo, porque tú tienes una promesa para las viudas, y tus promesas son sí y son amén, tus promesas se cumplen. También esa situación que vive Alejandra, Valentín y su familia, Padre mío, para que tú intervengas en esta situación que ellos han estado viviendo, en esa propiedad, en esa finca que tienen aquí en Venezuela. Amado Dios, ellos anhelan vender esa finca. Señor, solamente tú puedes abrir puertas para que eso sea una realidad. Y guarde, Señor, de esa familia, que cuide esa propiedad, que sean tus ángeles acampando alrededor de ellos, en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos, Señor, porque por mi hermana Ana María Gutiérrez, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Creemos una vez más, Señor, que ese juzgado pronto, Señor, va a dar una resolución, una respuesta a esa demanda que ella necesita para que le paguen, Señor, esa liquidación justa a ella y a sus compañeros. Te damos gracias, gracias, mi Dios, una vez más. Oramos y creemos en ti, en el poder que tienes, Señor, en cada solución, en cada conflicto que se nos presenta, tú estás allí presente, porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que tenemos esta confianza puesta en ese Dios poderoso. También te pedimos en este momento y clamamos, Señor, me uno a mi hermana para clamar por Mario Saltarén y José Vicente Brac. Ellos necesitan un empleo, Señor, para cumplir con sus responsabilidades en el hogar. En el nombre de Jesús, Señor, que se esté tocando puertas, Señor, para que ellos puedan recibir esos empleos que necesitan. Te damos muchas gracias, Señor, por las empresas Grasas Bermúdez. Sabemos que esas empresas pertenecen a tu siervo, mi hermano Bermúdez, Padre. Necesita esa concesión de suministro de gas para el buen funcionamiento de su empresa, Padre. Necesita clientes potenciales para que vendan esos productos. En el nombre de Jesús, amado Señor, tú conoces, Padre, que muchas familias laboran en esta empresa y ese sustento depende de ellos, Padre. En el nombre de Jesús,
Guarda, Señor, a mi hermano Tobías Bermúdez de cualquier extorsión, Señor, que le quieran hacer por parte de las personas del Estado. Hoy proclamamos esa palabra sobre él, que ninguna arma forjada contra él va a prosperar en el nombre de Jesús, porque es la herencia de tus hijos, Padre, y la salvación siempre proviene de ti. Oramos también por Iviana Ulati, necesita urgente un empleo, Padre, a mudarse a un espacio privado. Solamente tú conoces esa situación que vive ella en la Florida. Si está en tu voluntad hacerlo, Padre eterno, seas tú obrando en ella, fortaleciéndola cada día en esa fe. Padre Santo, también por nuestra hermana Leila Meneses. Necesita provisión, Señor, y está cumpliendo esa misión que tú le has encomendado, Padre, con su familia allá en México. Provéele, Padre, todo lo que necesita. Bendice a mi hermana grandemente con esa bendición, Señor mío, que es la que enriquece, esa bendición prometida para tus hijos, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, y hoy lo creemos, Padre. También, Señor mío, por el respaldo, Señor, y sabiduría para la dirección a nuestras hermanas, la fe en que sus distintos emprendimientos, mi Dios, mi hermana Ivonne Pacheco y su negocio de comidas veracas, pon gracia en mis hermanas, en mi hermana Ani Ramos y su emprendimiento de repostería, mi hermana María Ortiz, quien pertenece a una asociación de emprendedoras de confección allá en su ciudad, en Cartagena. Abre puertas, Señor, que solamente tú sabes abrir. Preséntale personas, Señor, que aunque uno la conozca a ella, pero es por tu favor, Señor, es por tu honra y tu favor que recibimos tus beneficios. En el nombre de Jesús, Señor, esas maquinarias que está esperando por parte del Estado, Padre, para fortalecer ese negocio. También, Señor, bendecimos a mi hermana Norma Ana, bendecimos sus manos, Padre, que tú le des cada día esa creatividad, Espíritu Santo de Dios, en esos diseños y confección que ella presenta, Padre Santo. Que todas estos, Señor, que tienen en mente, estas personas que te nombraron, estos hermanos, esos emprendimientos, esos anhelos, Padre Santo, sean mayor que lo que ella anhela, porque tú das más de lo que te pedimos, Padre. Señor, y también bendecimos la economía de todas las familias representadas en sala de oración. Tú conoces, Señor, cada necesidad, porque tus ojos contemplan toda la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, creemos una vez más, Señor, que estás obrando, que no veamos estás obrando. Señor, lo que queremos en ti, Señor, en tu poder, veremos tu gloria. Hoy te pido, amado Dios, que tu gloria se manifieste en cada situación, en cada de mis hermanas, Padre. En el nombre de Jesús, seamos toda la alabanza, la gloria, la honra, el poder, Padre, porque no hay Dios como tú, Dios soberano, el eterno, el Padre celestial. Cuando clamamos, Señor, sabemos que nuestras oraciones llegan a ti, Señor, a tu trono de gracia como los fragantes, como ese incienso agradable a ti, Padre, y tu copa está rebosando con las oraciones de tus hijas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, seguimos aquí, Señor, con todo lo planificado para este día, para que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, manifestando su gloria, Señor, quitando todo obstáculo, Padre, y cada día, Señor, tú nos enseñes todas esas cosas maravillosas y extraordinarias, esa riqueza, Señor, que tiene tu reino, Padre, que ese anhelo que tú tienes, que tu reino se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias, que tu reino esté hoy en sala de oración, Señor, es tu reino, Padre eterno. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, bendecimos este día y te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos, ese Dios grande y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, amén. Muchas gracias, Pastora Emma. Buenos días a mis hermanas que no saludé al inicio. Que el Señor les bendiga en este día. Deseo para ustedes un inicio de semana bendecido de la mano de nuestro Señor. Y bueno, hoy iniciamos en nuestro espacio de estudio bíblico. Vamos a hacer un paréntesis por un poquito más de un mes. Vamos a suspender el espacio de llaves para vivir con éxito del maestro Derek Prince, que es con el que siempre hemos venido aprendiendo, para aprender un poquito de esta enseñanza de una vida con propósito. A lo mejor la mayoría de ustedes la conocen,
Es un libro escrito por el pastor Rick Warren. Y como todas las enseñanzas en las que de pronto escritas por otros hombres nos basamos para aprender un poco más de la palabra del Señor, necesitamos de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Siempre para retener lo bueno, para desechar lo malo, porque sabemos que son hombres como ustedes, como yo, de carne y hueso, que cometemos errores, pero asimismo sabemos que el Señor le da la sabiduría para poder ser instrumentos en sus manos y poder dejar enseñanzas plasmadas que nos ayudan y que nos guían. Esto es, digámoslo así, como una guía para aprender un tema nuevo, pero siempre tengan en cuenta eso, de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder retener lo bueno y para poder desechar lo malo. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a escudriñar si hay algo que de pronto con lo que de pronto no nos identificamos, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para ir aclarando cualquier duda, y así es que aprendemos, así es que crecemos en la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición enorme que nos otorgas al permitirnos hoy estar aquí, unidas, Señor, bajo un mismo propósito, que es buscar tu presencia, reconocer nuestra dependencia de ti como seres humanos, Señor, que somos débiles, que necesitamos de ti, amado Padre Celestial, que eres perfecto. Padre, en este nuevo tiempo, Señor, que iniciamos con esta enseñanza de una vida con propósito, ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a recibir, Señor, lo que venga de ti, lo que tengas para enseñar a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos otorgas de poder recibir tu palabra, de poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Por las veces, Señor, que has usado hombres y mujeres, Señor, y les has dado inspiración para que puedan dejar, Señor, estos registros que son de nuestra ayuda al momento, Señor, de aprender más de tu palabra. Siempre, Señor, teniendo en cuenta de que tu santa palabra, Señor, la Biblia, es la mayor fuente que nosotros tenemos, Señor, de sabiduría para poder aprender de ti. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta mañana hables conforme a nuestra necesidad, la necesidad de nuestro corazón. Que tu palabra venga hoy sobre nuestras vidas, ya sea como agua, ya sea como nieve, pero que dé el fruto, Señor, y que no vuelva a ti vacía. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. María. Día 1. Todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bertrand Russell, ateo. No se trata de ti. No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños con el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice, en su mano
está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue: no puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice: obsesión consigo mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala. Sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y aún así no saber la razón por la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice: la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Este no es un libro de autoayuda, tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada, ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo meter a la fuerza más actividades en una agenda ya sobrecargada. En realidad, te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esta. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice: yo siempre he pensado que la vida es... en realidad quiere decir: esta es la mejor suposición que se me ocurre. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan. El Dr. Hugh Moorhead, profesor de filosofía de la Universidad Northeastern de Illinois, en una ocasión escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo, preguntándoles: ¿cuál es el sentido de la vida? Para después publicar las respuestas en un libro.
Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron. Otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir. Y otros fueron más sinceros en responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón de vivir. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus 5 propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o en testimonios emotivos. La Biblia afirma, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra 3 revelaciones para tus propósitos. Primera, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. Segunda, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Tercera, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso se trata esta serie. El novelista ruso Andrei Bitov creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta que, a mis 27 años, mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba: la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera trasladado a través de una escalera. Al salir del metro, me encontré con la luz de Dios. Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. Felicidades, estás a punto de entrar en la luz. Bueno, vamos a extrañar al maestro Derek por 40 días, 42 días. Pero bueno, confío en el Señor que valga la pena, confío en el Señor que podamos entender el tema central de esta enseñanza. Algo que hemos venido aprendiendo a través de estos tiempos de llaves de vivir con éxito, y lo aprendimos recientemente con el tema de cómo ponernos de acuerdo con Dios. Hablamos una y otra vez acerca de que teníamos que tener en cuenta de que todo lo hacemos, todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Y si buscamos identificarnos con las virtudes, con la forma de pensar de nuestro Señor, de nuestro Dios, algo que el Señor, algo que hace parte del pensamiento de nuestro Dios,
es que Él siempre está dándole relevancia a lo eterno, a lo eterno. Y precisamente Él dice, recuerdo que aprendíamos con el maestro Derek ahora en la última enseñanza, en la reciente enseñanza de este tema, cuando dice que Dios nunca le da más prioridad a lo terrenal que a lo eterno, aunque es importante, para el Señor es mucho más importante siempre lo de carácter eterno. Entonces, por eso es importante entender el propósito, ¿verdad? Y esto es una frase cliché, lo sabemos. Nosotras las que tenemos ya bastante tiempito en el Evangelio, lo sabemos que se ha vuelto cliché el tema de decir Dios te ama, tiene un propósito con tu vida. Pero es triste que a veces ya teniendo tiempo en el Señor, caminando de la mano del Señor, y a veces no tenemos claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, y lo relacionamos a veces con carrera, lo relacionamos a veces sí con lo que hacemos, con lo que tenemos, y el propósito, al ser eterno, va mucho más allá de esas cosas. Entonces, qué importante es tener claro cuál es el propósito de Dios para cada una de nosotras, cuál es el propósito de Dios para nosotras como hijas. Entonces sé que vamos a aprender muchas cosas interesantes, vamos a tener tarea, las hermanas que, la pastora Sol, la pastora Emma, Kelly, que están en este tiempo en esta asignación de hacer sus reflexiones con respecto al tema, porque el pastor Rick, a diferencia del pastor Derek, a veces no da los textos bíblicos y él usa varias versiones. Entonces nos toca a nosotras escudriñar la palabra y ver qué texto bíblico es el que está usando, y eso lo deberíamos hacer todas las personas, como les digo, cuando tomamos un libro cristiano para leer, ir comparando todo con la palabra. Eso es lo que nos va a ayudar a retener lo bueno. Y hoy la enseñanza empieza con Colosenses 1:16, que dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, para las personas que no conocen del Señor y se enfocan solamente en lo visible, pues la palabra dice que todas las cosas fueron, dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y este texto bíblico lo usa hoy la enseñanza para iniciar, valga la redundancia, enseñándonos que todo comienza con Dios. Y se cita esa frase como para recordar de que a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. No se trata de ti, dice el autor, no se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad, a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, que tu carrera. A veces decimos, no, relacionamos con cuando yo tengo una carrera, tengo una familia, una estabilidad económica, estoy plena. Pues resulta que no. Resulta que el propósito va mucho más allá de todas estas cosas, aunque son muy importantes. El propósito es tan grande que trasciende todo esto: familia, carrera, sueños. Y dice que si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Más adelante él hace la nota aclaratoria de que no solamente se trata de empezar con Dios, sino de mantenernos en Dios, que nacimos para su voluntad y para su propósito, que nacimos para su voluntad y para su propósito, que la búsqueda del propósito de Dios ha intrigado a muchos, porque empezamos y pocos lo logran entender, porque empezamos por el punto
errado. Por ejemplo, haciéndonos preguntas como ¿qué quiero hacer en la vida? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos? Y si lo ves, todo tiene que ver con el mí, como aprendemos del maestro Derek, de la cajita del ego, todas esas cosas sacadas de la cajita del ego, y de ahí es donde el Señor precisamente necesita sacarnos para poder entender el propósito. El propósito está lejos de esa cajita de ego, de mí, de mi vida, de mis sueños, de mis metas. Entonces, es un error, hoy nos deja claro la enseñanza de que es un error empezar por nosotros mismos. Esa no es la manera de empezar a entender el propósito. Esa es la manera de no empezar a entender el propósito. Entonces, hay un texto que él cita, no dice el texto, pero es Job 12:10, que dice: la vida de todo ser viviente está en manos de Dios, y el hálito que anima a todo ser viviente. Entonces, es un error empezar por nosotros mismos, y la palabra dice que la vida de todo ser viviente está en manos de Dios, y el hálito que anima a todo ser humano. No encontrarás tu sentido de vida buscando en tu interior. A quienes les gusta Pinterest como a mí, nos gusta ver mensajes de mujeres empoderadas y mujeres exitosas y no sé qué, y todo este cuento. Y da risa, ¿sabes? Porque todo tiene que ver así, todo tiene que ver con el tema del yo, del mí, de ese ego, ¿ya? No sé, ahora no se me ocurre ninguna, pero tienes derecho Tienes derecho a recibir lo que sueñas, o sea, cosas así que tienen que ver es contigo y con nadie más, como si fueras la única, como dice uno, la única Coca-Cola en el desierto. Y resulta que no encontraremos nuestro sentido de vida buscando en nuestro interior. Y él habla acerca de que los libros de autoayuda y todas estas cosas de autoayuda, los mensajes de autoayuda nos llevan a eso. Busca dentro de ti, las respuestas están dentro de ti. Pero resulta que como invento, si hablamos como si fuéramos, porque somos creación de Dios, ¿verdad? Que como creación de Dios, como invento, no podemos definir para qué existimos. Eso solamente lo sabe de manera perfecta el inventor, el diseñador de diseñadores. Solo el inventor, yo prefiero decir que el diseñador, ¿verdad? Aunque la palabra nos habla de invención. Cuando a mí el Señor me llamó al diseño de modas, me dio esa palabra, dice que Él nos da sabiduría y nos da la gracia, la bendición, la unción para crear todo invento. Así, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios y nosotros portamos la naturaleza de nuestro Padre. Entonces, solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. Y lo sabemos cuando compramos un electrodoméstico. Yo por lo menos tengo la freidora esa de aire que hasta el día de hoy no he podido aprender, y mis hijos son los que la usan, porque no me he puesto a la tarea de leer el manual. Y ellos me explican, pero nada, porque nunca me he puesto en la tarea de ir al manual de instrucciones y allí ver qué fue lo que el inventor estableció para que funcionara correctamente. Igual sucede con nuestra vida. No podemos llegar a la conclusión de nuestro existir centrados en nosotros mismos. Dios es nuestro punto de partida, nuestro creador, y existimos solo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y si no entendemos esto, nuestra vida no tendrá sentido, dice hoy la enseñanza. Solo en el Señor, solo en Dios encontramos nuestro origen, nuestro significado y nuestro destino. Y a veces suena sencillo, pero realmente no es tan sencillo. Muchos tratan de usar a Dios para sus propios beneficios, pero esto es, dice hoy el escritor, antinatural y está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque fuiste creado para Dios y no al contrario. Porque la vida consiste en que Él te use para sus propósitos y no al contrario. Por eso este año iniciamos una temporada de enseñanzas bíblicas en cómo caminar de la mano con el Señor, porque se trata de nosotros ponernos de acuerdo con el Señor, ¿verdad? Y aprendíamos a través de ese pasaje de Isaías que los pensamientos y los caminos del Señor
son diferentes a los del hombre. Entonces necesitamos ponernos de acuerdo con esos pensamientos y con esos caminos del Señor. Entonces no podemos pretender que el Señor se ajuste a nuestros caminos y a nuestros pensamientos, porque tenemos que tener siempre la claridad de que como seres humanos nuestros pensamientos muchas veces son errados y nuestros caminos muchas veces son errados. Entonces no podemos pretender que Dios, usar a Dios para nuestros propósitos, sino que por el contrario nosotros fuimos creados para que Dios nos use para los suyos. Habla de que los libros de autoayuda, incluidos libros cristianos de autoayuda, reúnen los mismos pasos a seguir para que logres encontrar tu propósito en la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu frente. Apunta a la cima, dice él, y avanza. Sé disciplinado. Cree en ti mismo para lograr tus metas. Involucra a otros. Nunca te des por vencido. Mira, yo leo estas cosas y ya me cansé. Y ya me cansé, porque eso demanda un esfuerzo enorme, porque eso no habla de otra cosa sino de moverte en tus propias fuerzas. Y como dice Eloy, tal vez si pones esfuerzo y usas todos estos consejos puedes alcanzar algunos logros. Pero aún así puedes alcanzar algunos logros y no llegar a conocer la razón por la cual Dios te creó. Entonces no siempre alcanzar todas las metas, todos los logros y poner en práctica todos estos pasos que muchas veces los libros de autoayuda enseñan, implican alcanzar, a conocer el propósito de Dios para tu vida. Por eso necesitas algo más que esa asesoría de autoayuda que encontramos muchas veces en algunos libros. Hay una nota aclaratoria que tengo aquí con respecto a lo que el autor cita, y quiero llevarlas al texto bíblico de Mateo 16:25. Él ahí cita una frase, es un texto bíblico y no sé en qué versión, pero es Mateo 16:25 que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Él creo que dice allí que todo está basado en el sacrificio. Y dice Mateo 16:25 que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿cómo descubres el propósito para el cual fuiste creada? Él habla acerca de las personas que recurren a la especulación, acerca de la especulación del sentido de la vida, como lo hacen algunos filósofos. Y hay una alternativa a la especulación, y es la revelación de la palabra de Dios. Podemos considerar que lo que Dios reveló acerca del sentido de vida, la manera más fácil de conocer acerca del invento, como dijimos al inicio, es preguntándole al inventor, al diseñador. Entonces Dios no nos dejó en la oscuridad, ni como que, bueno, mijo, aquí surgiste por un accidente y aquí te pongo en la tierra y mira a ver cómo lo descubres. Para nada. El Señor nos dejó su palabra y allí revela todos sus propósitos. Afortunadamente, el Señor nos ayuda a través de cosas reveladas a hombres a descubrir descubrir pautas que nos ayuden a entender la revelación del propósito. Y Rick Warren, él habla, me imagino que es algo de él, ¿no? De 5 propósitos, cuando dice que la Biblia nos habla claramente acerca de por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Y enseña lo que ningún libro puede enseñar. La palabra del Señor enseña lo que ningún libro puede enseñar. Una frase que resalta, que dice que Dios no es solo el punto de partida en tu vida. Cuando hoy el tema se llama todo comienza con Dios, no es solamente el punto de partida en tu vida, sino también la fuente de ella. Una vez iniciamos con el Señor, debemos permanecer en el Señor. Como hemos aprendido que la vida no es una carrera
con meta, ¿no?, por alcanzar, sino que es como una carrera de maratón, de relevo, en el que estamos todo el tiempo corriendo hacia esa meta mayor que es la eternidad. Entonces Dios no es solamente el punto de partida, sino que es la fuente de la vida. Entonces la nota aclaratoria del texto bíblico aquí es Efesios 1:11, la tengo en la TLA. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Él habla de 3 puntos de acuerdo a este texto bíblico. Primero, que encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios pensó en ti, y esto cuando escuchaba esto y leía esto, pienso en el Salmo 139, cuando dice que Dios pensó en ti antes de que tú pensaras en Él. Lo que destinó para ti precede antes de que fueras concebido. Lo planificó desde antes que nacieras. Y algo que me gusta es que lo hizo sin mi participación. O sea, yo no tuve nada que ver allí, no opiné. Igual tú tampoco opinaste en eso. Y puedes, aquí nuevamente él hace claridad de que tú puedes elegir tu carrera, puedes elegir tu cónyuge, puedes elegir tus hobbies y otras cosas más, pero no te corresponde a ti elegir tu propio designio. Y la palabra designio significa diseño. Y tercero, de acuerdo a este texto bíblico, el propósito para tu vida es un deseo de Dios que va mucho más allá de lo terrenal. Como les decía, lo aprendíamos en la serie de cómo ponernos de acuerdo con el Señor, que para el Señor es de suma importancia lo eterno. Él se enfoca en lo eterno. Por eso es que es tan importante el forjar el carácter de Cristo. Por eso es lo único que nos vamos a llevar a la eternidad, nuestro carácter. Entonces, el propósito para tu vida es un deseo de Dios que va más allá de lo terrenal y fue planeado para la eternidad. Termina con una frase diciendo: quizás has sentido confusión con tu propósito en la vida. Felicitaciones, porque estás a punto de entenderlo. Bueno, mis hermanas, antes de orar, si hay alguna que quiera hacer algún comentario, le escucho. Bueno, mi hermana, yendo rapidito, pensando en esos propósitos que Dios tiene de eternidad para cada uno de sus hijos. Bueno, podemos pensar en el texto que dice que Dios tiene planes de bien para darnos un futuro de esperanza y no de mal. Entonces, cuando esos planes no son, hago mis planes por mi cuenta sin tomar eso que dice la palabra, ¿ves? Mejor voy a salir que seguir dirección de Dios. Y bueno, y cuando usted hablaba también, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, es lo que Él planea para nuestra vida, porque Él nos hizo. Por eso es que dice la palabra que somos un vaso en sus manos. Él es nuestro alfarero, y el alfarero hace una vasija como Él quiere. Entonces, eso es exactamente todo lo que quiere decir. El propósito de Dios está en la eternidad. Antes de nacer ya Él sabía que era el propósito que teníamos en esta vida. Eso es lo que he hecho. Amén. Amén, amén. ¿Alguien más? Yo a mi hija se lo explico como, bueno, sí, porque es una niña, como a niños. Yo le digo: hija, nosotros no somos de este planeta, así se lo explico. Nosotros no somos de este planeta, nosotros somos del planeta donde está Papá Dios. Ese planeta se llama la eternidad. Un día el Señor escogió a una mujer aquí en la tierra para que fuera tu mamá, para que fuera tu papá, pero Él te creó allá en su planeta. Entonces escogió a esa mujer y a ese hombre y dijo: estos son los que tienen el ADN que
necesitamos para que sean los papás de esta hermosa niña, y la vamos a colocar allí. Pero ya Él te había creado, te colocó en mi vientre. Dice que antes de colocarte en mi vientre, Él te dio propósito, Él te dio aliento de vida, y en ese aliento Él te dio propósito. Tienes una misión que cumplir en esta tierra. El tiempo que vas a estar aquí es más corto de lo que realmente tú vas a vivir allá. Y un día tú vas a volver a estar allí con el Padre, así como estuviste al principio. Y vas a volver a ese planeta. Así se los enseño. Y realmente así es. Nosotros a veces nos enfocamos más en el trayecto corto que tenemos acá, aunque es hermoso lo que el Señor nos da en este paso por la tierra, la familia, los hijos, los seres que amamos, las cosas que nos da para disfrutar, pero el enfoque mayor está en la eternidad. Por eso es que Él quiere que todo lo que hagamos aquí, lo hagamos pensando en que trascienda a la eternidad. Es la forma como Él nos quiere enseñar a que le demos valor a lo que realmente tiene valor. Amén. Entonces sé que vamos a aprender muchas cosas en estos días que nos van a ayudar muchísimo, tanto a nosotros como para poder ser instrumentos en las manos de Dios al guiar a otros a encontrar ese propósito eterno por el cual Dios nos crea. Amén. Hay mucha gente afuera desafortunadamente extraviada, que desconoce el propósito, creyendo que están viviendo en el propósito, porque lo relacionan, como decimos aquí, como decíamos ahora en la enseñanza, con sí mismos, y están mucho más allá. Yo sé que al igual que tú conoces personas que viven solamente para sí mismos, y no es el diseño de Dios para nosotros que vivamos vidas para nosotras mismas. Amén, pastora. Aquí estamos ensayando. Amén. Esto es un ensayo para lo que vamos a hacer en la verdadera eternidad. Quiero participar. Quiero decir algo. Dígame. Norma, cuando hablabas, como le enseñabas a la niña, me hiciste recordar, ¿sabes? Yo toda la vida de mi juventud, yo decía que yo no era de este planeta. Toda la vida, yo trataba de mezclarme cuando empecé en la universidad, cuando estaba más jovencita. Yo siempre me sentía que yo no era de este planeta. Y tú lo estás diciendo, me hiciste recordar. Yo todo el tiempo, yo me trataba de adaptar a las cosas de la juventud, de mi edad. Y yo me sentía que no encajaba. Y yo trataba o sea, cuando estaba en la compañía incluso, yo veía que la gente hacía cosas y yo no me sentía, lo que trataba era como decir, tratar de aparentar que era feliz y todo, pero yo no me sentía a gusto con nada. Yo siempre decía que yo soy extraterrestre. Y me hiciste recordar eso, porque recordé. Sí, en verdad, antes ni siquiera conocía a Cristo, porque yo fui criada en un hogar católico, pero mi mamá nos enseñó principios, pero a la manera del catolicismo, pero yo agradezco a Dios por eso, porque nos enseñó cosas bellas, con todas sus cosas. Pero me hiciste recordar, yo siempre decía, y cuando empecé a hacerle caso, que empiezo en la compañía, estaba con mujeres muy adultas, imagínate, con vidas, un desastre. Cuando empecé a hacerles caso a la sugerencia de ella, fue que me empecé a dar los rebalones y las equivocaciones y todo. Y todavía la hacía yo, es que yo trataba de imitar lo que la gente me decía, pero yo me sentía rara. Todo el tiempo me sentí rara. Cuando empiezo a conocer el Evangelio, pues es como me enamoro, y lo que estás diciendo es cierto. Y recordé lo que mi mamá me decía. Cuando ella salió embarazada, yo era la séptima, y la pobreza, y papi lo que vendía era café, muy pobre éramos. Y cuando ella salió embarazada, ella trabajaba con un médico que era ginecólogo, muy conocido aquí, no recuerdo el nombre. Y le dijo, señora Ana, yo la quiero mucho a usted, si quiere yo le doy una pastillita o algo para que bote eso. Y ella dijo que no. Ella dijo que no porque ella no sabía si ese ser que llevaba en sus entrañas iba a ser la que le iba a dar el último vaso de agua cuando ella estuviera. Y eso se cumplió. Y mami siempre dijo cosas de mí. Y las recuerdo después que conocí la palabra de Dios. Me di cuenta que muchas cosas de esas mami profetizó sobre mí. Y yo fui la que la tuvo en sus últimos meses de vida. Yo la tuve y estuve hasta el último momento con ella. Y yo le doy gracias a Dios porque mami nunca permitió aplicar aborto. Nunca.
Y aquí estoy. Ya no soy extraterrestre. Bueno, a veces soy extraterrestre cuando me pongo el tapaboca y el lo protector en la cara. Yo le digo a la gente que yo soy extraterrestre. O sea, ahora me estás aclarando y estoy oyendo es una vida con propósito y me doy cuenta. Gloria a Dios, porque antes estaba todavía un poco confusa. Gloria a Dios por este momento. Gracias. Fátima, ciudadana del cielo, ciudadana del cielo, Amén. pasaporte por el cielo. Hay una canción de Alex Campos que dice que mi procedencia no está en venta. Yo soy del cielo de tu planeta. Así dice la canción. Menos mal que para allá no necesito visa. No, Ya la tengo ya. Ya la tiene. Tengo la visa eterna. Amén, amén, ya la tiene. Pastora Sol, ¿tienes el micrófono abierto y vas a decir algo o vamos a orar? Estaba esperando que Ok, díganos. comentándonos algo que el problema, lo que impide que nosotros, desafortunadamente, esto va a ser siempre una enseñanza necesaria porque todo el ser humano, nosotros siempre somos insatisfechos, o sea, a nosotros nos gustan las cosas rápido, nos gusta lo que se ve, lo que se toca, lo que nosotros podemos palpar, lo que, bueno, totalmente ajeno a lo que es el propósito de Dios, la voluntad de Dios, todo lo que pertenece al reino de los cielos, que es eterno, que es imperecedero, que no es para verlo inmediatamente, posiblemente, sino que hay que esperar tiempo. Entonces el ser humano no tiene, como aún muchos creyentes, no tienen como que esa capacidad de espera, de creer en las cosas que no se ven. Entonces, eso hace que nosotros muchas veces no aceptemos la voluntad de Dios, no nos parece. O sea, es algo bastante extraño. Por eso el Señor Jesús nos advierte a nosotros, ¿verdad? Que no atesoremos aquí en la tierra, que esperemos en lo que no se ve, ¿ya? Entonces, es eso, la insatisfacción del ser humano. Y es el mismo pecado que hace eso, en donde nosotros no seamos satisfechos con lo que Dios nos quiere dar, con la voluntad de Dios, y la desechemos para escoger lo que sea más fácil, más rápido, lo que nos gusta, lo que nos parece. ¿Cómo? Sí, todo. Y este tiempo es así, como antes tú tenías que preparar algo, que pelarlo, que hacerlo, ¿verdad? Hoy no, hoy tú lo puedes, lo echas ahí ya, ¿verdad? El microondas, hermana. Sí, entonces, eso hace que nosotros desechemos el propósito de Dios en nuestra vida, desechemos la voluntad de Dios. Amén, amén.
Amén, bendiciones. Dios las guíe en el día de hoy. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Gracias.